Recordar es revivir. Con Carlos González Gamio. Y recordar es vivir, y estás ahora recordando algo. Yo creo que, mi Carlos, uno de los momentos más difíciles de la historia del hombre en el siglo XX, el tema del Holocausto. ¿Cómo estás? Muy ¿Qué bien, te llevó a querido eso? Pedro, muy bien. Aquí recordando precisamente a las víctimas del Holocausto. Hace 75 años precisamente fue cuando llegaron el Ejército Rojo a Auschwitz y se dio cuenta de algo que no podían creer, ¿no? Estas fantasmas vivos que eran lo que encontraron ahí, ¿no? Sí. Y pero si hacemos un poquito de memoria, acuérdate que esto ha sido una persecución histórica del pueblo judío, bueno, desde el Reino de Castilla, Sí. y así sucesivamente. Después, acuérdate que en la Rusia de los zares también había mucho antisemitismo, y posteriormente con los bolcheviques, muchos judíos huyeron de Rusia porque los bolcheviques llegaron con la espada desenvainada, ¿no? Sí. Finalmente, intolerancia contra los judíos de parte de los alemanes. Yo no sé si tú tengas alguna versión por qué Hitler odió tanto al pueblo judío, pero Bueno, sí, Hitler sabía que Alemania se movía por la iniciativa judía en productos farmacéuticos, que era fundamental para la economía alemana, en productos metalmecánicos para la industria alemana, en la comunicación, en la textil, él se sentía, él tenía un grado de complejo, porque decía, es que los judíos dominan nuestra economía, y por eso no solamente los exterminó, sino que acabó con les decomisó todo, les decomisó laboratorios, industrias, todo aquel enclave de riqueza que pudiera haber detentado un grupo judío, se los echó al plato a todos. A todos. Y fíjate que empezó, yo no sé cómo no sospecharon, porque empezaron a ponerles unas estrellas en la ropa, después en las casas. Después acuérdate que crearon el gueto de Varsovia, que fue un gueto gigantesco. Y posteriormente pues ya viene la persecución, lo que él llama la solución final, ¿no? Sí. Y mira, estaba yo platicando con un judío, hijo de un intelectual que murió porque en total fueron 11 millones de seres que murieron. Había campos de concentración, no nada más Auschwitz, estaba Treblinka, estaba Bergen-Belsen, Dachau, varios, ¿no? Pero Dachau, cerca de sí. 70,000 intelectuales y académicos judíos, más acuérdate que los gitanos o la gente que no comulgara ideológicamente con los nazis, para afuera. Entonces, aparte, ¿sabes qué había? Había experimentos con humanos. ¿te acuerdas? El doctor Mengele, que era un ser diabólico, ¿no? Diabólico. Los dolores. Mengele, hicieron experimentos genéticos, experimentos orgánicos con seres humanos, crudelísimos, así, porque fue una cosa brutalmente cruel, y los hacían sabiendo que si había sufrimiento o consecuencias o lo que fuera, pues realmente no importaba, porque no importaba. A ver hasta dónde llegaba el nivel de dolor, ¿no? Hace poco estuvieron platicando 50 grandes líderes en Jerusalén, el 23 de este mes precisamente, y estaban entrevistando a alguno de ellos en un canal de televisión norteamericano, y de eso que tú comentabas, los niveles de dolor que le provocaban a los niños, ¿no? Entonces, eso qué bueno que no se olvide, ¿no? Hay que estarlo recordando para que no se repita, porque fíjate que últimamente en Estados Unidos, platicando aquí con mi querido Beto, ha resurgido el antisemitismo de una forma desenfrenada de repente en algunos estados de Estados Unidos. Sí. Mucho antisemitismo ha brotado entre esta gente que votó por Donald Trump, ¿no? Sí. A pesar de que... Es ese tema de la pretendida supremacía. En el caso de Alemania era la
la pretendida supremacía aria, y en el caso de los Estados Unidos sería la pretendida supremacía sajona. Sajona. Pero pues digo, ninguna raza es superior a ninguna otra. Claro. Y eso creo que lo ha entendido la historia. Pues sí. Pero el pueblo judío realmente ha vivido una persecución constante, como tú bien lo apuntas, desde tiempos, digamos, del Renacimiento para acá, pero pues también en el pasado, en los primeros años de su historia en lo particular. Bueno, vivieron el éxodo, ¿verdad? Así es. A Egipto y las consecuencias de una sociedad migrante que llegó a no tener identidad y que en los años 40, finales de los 40, le volvieron, a través de un acuerdo de la posguerra, le volvieron a dar una identidad con Israel, lo que ha perpetuado el conflicto israelo-palestino, ¿no? Pues hombre, tú imagínate, una sociedad occidental prácticamente rodeada de países enemigos, que sin embargo, pues te acuerdas de la guerra de los 6 días, acabaron con las fuerzas armadas de 6, 7 países árabes, nada más Israel solito, ¿no? Y solito. Pero además, Pedro, te quiero decir que en estas fechas, en este tipo de conflagraciones y tragedias, surgen también los héroes anónimos, ¿no? Ahí tenemos el caso, por ejemplo, en la Segunda Guerra, de un mexicano que fue Gilberto Bosques, que como cónsul general de México en París, pues salvó de la muerte segura a cerca de 40,000 judíos. Sí. Él, me acuerdo que rompe con el gobierno de Vichy, que es el gobierno que pro-nazi. De Gaulle se va a la resistencia y tiene que cambiar el consulado de París a Marsella. Ahí rentó 2 castillos para dar albergue a todos estos judíos. Sí, sí. Y el hombre, bueno, fue un héroe anónimo, al grado que en 43 lo acaban metiendo a la cárcel, a él y a su familia, y sale hasta el 44, ¿no? Y tenemos personajes también legendarios, como aquella Hilda Kruger, que estuvo en México. Ella era espía, entonces se disfrazó de actriz, hizo algún par de películas así sin ninguna gran relevancia en Hollywood, se hizo amante de Paul Getty, lo persuadió para que le vendieran el 38 petróleo a los nazis. Posteriormente vino a México, y en el hecho nupcial le sacaba los secretos ahí está, mira nomás, tenemos un archivo maravilloso. Era muy guapa. Fue amante de Miguel Alemán, de Beteta, y fue un personaje icónico porque se dio cuenta realmente del mal que estaban haciendo los nazis y empezó a enviar información de los alemanes a las potencias la del eje era Italia, Alemania, Japón. Sí. Y España, que no intervino porque estaba cansada de la guerra civil, pero las ideas de Franco coincidían con las de Hitler y digamos, España fue, casi nunca se habla de España, pero fue un país pasivo. Dentro del eje. Ahí tenemos el cuadro más importante de Picasso, Guernica, ¿no? Donde experimenta la aviación nazi preparándose para la Segunda Guerra. Experimentan la aviación nazi italiana en ese pueblo inocente que era Guernica, y de ahí pinta ese cuadro impresionante que es, yo creo que la obra cumbre de Picasso, y tiene que huir y se va de España. Sí, y finalmente vienen los juicios de Nuremberg, que son los procesos jurídicos contra todos esos criminales nazis, ¿no? Sí, donde realmente los que quedaron. Porque hubo quienes se mataron, como el caso del propio Hitler, como el caso, yo creo que el más sonado fue el de Goebbels. Que mató, primero mandó que la esposa matara a los 4 hijos, después él mata a la esposa. Era el jefe de propaganda. Después, sí, era el hombre de la maquinaria propagandística. Que tanto repetir una noticia, después de 1000 veces de repetir una mentira, se convierte en verdad. Claro. Eso decía Goebbels, ¿verdad? Sí. Repite una mentira 1000 veces y será verdad. Y bueno, había gente que
que gobernó a Hitler Sí. y que Y la historia Pues se hicieron- repite. la historia se repite. Y qué bueno, querido amigo, que lo pones sobre la palestra porque tenemos que aprender de la historia Sí. para que esta, cuando es tan perniciosa como lo que aquí tú nos estás citando, no se repita. Que no se repita. Porque yo creo que el daño del hombre hacia el hombre, el lobo del hombre como lobo, es creo que la parte más dura de las lecciones que la historia nos ha dado, y desde aquí aprovecho, como tú, estoy seguro que en eso estabas pensando, quiero enviarle un saludo a toda la comunidad judía que nos está escuchando. De nuestra parte, claro. A Asvi Raviv, allá en Tel Aviv, como el presidente de la comunidad de comunidades a nivel mundial, mi querido amigo Zvi, y a toda la gente que desde México y desde los Estados Unidos han hecho con mucho trabajo, con mucha creatividad, lo que hoy es esta vital comunidad de Israel en todo el mundo. Desde aquí les enviamos un abrazo. Muchas gracias, Pedro. Y pues recordar es vivir. Claro que sí, por supuesto que sí. Y hubo otros sufrimientos, porque, fíjate, hablamos de número, y yo creo que el pueblo que más muertos tuvo en la Segunda Guerra Mundial no fue Israel. El pueblo que más muertos tuvo en la Segunda Guerra Mundial fue Rusia. Rusia, ¿verdad? Sí, Sí, por amigo. la ocupación de Leningrado. Nada más en Leningrado se murieron 12 millones de personas. Y luego, Nada más ahí. y luego Stalin se echó otros 26 pues, millones Con las purgas, que decían que eran sus adversarios. las 3 purgas. 3 purgas. A los médicos, a los científicos, a los maestros. Dijo, aquí nadie por arriba de Joseph Stalin. Qué bueno que Los usted no locos. vivió en Rusia en esa época, maestro. Sí, no. Lo hubieran mandado a Siberia. Oye, los locos que nos han gobernado, ¿no? Exactamente. Así Pero es. que yo sepa, Hitler nunca mandó rifar sus aviones, ¿no? No, nunca. No, pues para qué. Querido Carlos, te mando un abrazo. Un abrazo, mi querido Pedro, desde este México medio Con todo mi contaminado. cariño.